Buenas tardes a todos los presentes de la materia microcontroladores. Quien les habla es Pablo Zárate y soy docente de esta materia que estamos empezando en esta gestión, ¿no? Es una materia de 12 semanas, para lo cual se ha desglosado el contenido en 5 unidades y hoy vamos a ver la primera unidad, que es la unidad un poco más extensa, ¿no? Por tener la parte introductoria a lo que es el tema en sí. La unidad uno ve lo que es la arquitectura y clasificación de los microcontroladores. Entonces, como introducción, vamos a definir qué es un sistema. Ahí me dice el conjunto de reglas, principios o medidas que tienen una relación entre sí. Pero a nivel de sistema electrónico vamos a memorizar estas tres etapas, ¿no? Que son un conjunto que tiene entrada, tiene un proceso y hay una salida, ¿no? Tal como se ve ahí en la imagen, ¿no? La entrada es el teclado, mouse, el proceso es un CPU y la salida es la pantalla. De este sistema, el cerebro fundamental es el procesador, pero el sistema en realidad es el conjunto de las tres cosas, ¿no? Entrada, proceso, salida. Por eso es que el microprocesador viene a ser en realidad un circuito electrónico que está compuesto por transistores y que la función principal de este es ejecutar un flujo organizado de instrucciones. Este flujo de instrucciones no es más que un programa, un software. ¿Y qué es un microcontrolador? Un microcontrolador va un poco más allá. En realidad es también un circuito integrado, es programable, pero a diferencia del microprocesador, el microcontrolador tiene otros elementos, ¿no? Que se integran en un solo chip. En realidad podemos ver que el microcontrolador tiene un microprocesador, sumado a eso tiene memoria y además tiene los recursos de entrada y salida, algo que el microprocesador por sí no los tiene. Por eso también se dice que esos tres elementos básicos que son microprocesador, memoria y puertos de entrada y salida son elementos que no pueden modificarse en el microcontrolador. Entonces se dice que este es un sistema cerrado. El microprocesador, como se mencionó, ejecuta instrucciones de forma organizada y estas instrucciones se almacenan en la memoria. Un microprocesador también tiene tres elementos básicos, ¿no? Que son un conjunto de registros con los cuales se mueve la información interna con la que se va a hacer proceso. Tiene la unidad, que es la encargada, bueno, esta es una unidad aritmética lógica, la famosa ALU, que lo que hace realmente son procesos aritméticos y lógicos entre estos registros. Y finalmente una unidad de control que es la que se encarga de comandar todas las operaciones, ¿no? Dentro del microprocesador. De esta manera, con esos tres elementos podemos ver cómo el microprocesador tiene la función de ejecutar las instrucciones que vienen desde la memoria, ¿no? Estas instrucciones se cargan a través de un bus de datos, son procesadas y de esa forma cumple su función, ¿no? De correr un programa. La memoria es una unidad semiconductora que almacena información. Todos sabemos que esta información es una información digital, es una información binaria, unos y ceros. Y podemos generalizar dos tipos de memoria, la memoria ROM y la memoria RAM. La memoria RAM es una memoria volátil. Volátil porque es una memoria que se almacena de forma temporal mientras el circuito esté energizado. Si se quita la energía, esta información de la memoria se pierde, ¿no? Entonces, en los sistemas, esta memoria se utiliza sobre todo para almacenar variables temporales, ¿no? Conocido como variables del programa. Y luego la memoria ROM. La memoria ROM es una memoria de solo lectura, aunque en la práctica tampoco es tan así, pero en un principio esta memoria fue destinada para que almacene todas las instrucciones de un programa. Entonces, este programa no es algo que se va a modificar constantemente, ¿no? Entonces, por eso esta memoria es solo de lectura. El microprocesador va a empezar a cargar cada instrucción y va a empezar a ejecutar una por una, ¿no? Como parte de la secuencia que tiene un programa. La interacción del microprocesador con estas dos memorias es a través de buses de datos, ¿no? Son un conjunto de líneas que tienen un determinado ancho. Entonces hay un bus de direcciones
y hay un bus de datos y hay un bus también de control, ¿no? Que permite determinar si se hace una operación de lectura o una operación de escritura. Con referencia a los puertos de entrada y salida, podemos mencionar que estos son elementos físicos que están asociados a algún periférico del microcontrolador. Podemos distinguir dos tipos de puertos, los digitales, aquellos que trabajan netamente con estados lógicos 0 y 1, que en tensión representan 5 voltios, 0 voltios, dependiendo de los niveles de tensión con los que opere el microcontrolador, ¿no? También tenemos los analógicos. En este caso, a través de estos puertos, están destinados para medir señales, ¿no? Que son continuas en el tiempo. Por lo tanto, siempre estos puertos están asociados a algún módulo de conversión, ya sea ADC o un DAC, ¿no? Que es la inversa. La cantidad de pines y salidas que tiene un microcontrolador va a depender del modelo específico. Entonces, como diseñadores, nosotros en función a las necesidades que tengamos, buscamos, ¿no? qué microcontrolador tiene las capacidades en cuanto a cantidad de puertos que se necesitan para nuestro proyecto. Lo mismo pasa con los otros elementos. ¿Qué microcontrolador tiene la memoria suficiente para nuestro proyecto? Entonces nosotros, de un abanico de modelos que existen en el mercado, somos los encargados de determinar, ¿no? cuál modelo se ajusta más a nuestra necesidad. Arquitectura del microcontrolador. Es sobre todo la manera en cómo están conectados estos elementos para formar este sistema. Si ustedes ven, ahí están los tres componentes, ¿no? Del microcontrolador, que son el CPU, que es el microprocesador, la memoria, en este caso está conformada por la memoria RAM y la memoria ROM, y la unidad de entrada y salida, ¿no? Que es la unidad I/O. Todo está conectado a través de los buses que les mencioné, un bus de dirección, un bus de datos y un bus de control. Entonces, la forma en cómo se van a conectar estos definen su arquitectura en cuanto a la conexión. En ese aspecto podemos hacer referencia a dos arquitecturas muy conocidas, la Von-Neumann y la Harvard. Con Von-Neumann se puede ver que el microprocesador se conecta a la memoria con un único bus y en este segmento de memoria se guarda tanto el programa como los datos, es decir, como que la memoria ROM y RAM están en el mismo segmento, se comunican con el mismo bus. Esto permite que la distribución de memoria sea más eficiente y también una mayor simplicidad en el diseño, ¿no? Porque hay un solo bus, hay un solo mapa con todas las ubicaciones y secciones de la memoria, tanto para el programa como para los datos. La otra arquitectura, Harvard, se caracteriza porque el microprocesador se conecta a la memoria de datos por un bus independiente y a la memoria de programa por otro bus, ¿no? Entonces son separados en este caso. La memoria de programa es netamente para guardar las instrucciones que tiene el programa y la memoria de datos es una memoria con la cual se accede a las variables o a los recursos como son los puertos de entrada y salida, ¿no? Pero hay esa separación clara. Entonces, una de las ventajas en priori sería que hay la posibilidad de que el microprocesador pueda acceder simultáneamente a ambas memorias. Y lo otro es que tanto el bus de instrucción como el de datos podrían estar separados y eso hace que tengan anchos diferentes, ¿no? Eso va a conllevar unas ventajas que lo vamos a mencionar a continuación. Por ejemplo, el hecho que los buses estén separados hace que el bus de instrucciones, es decir, la memoria de programa, pueda tener mayor longitud, ese bus, ¿no? Y debido a esa mayor longitud, es posible que las instrucciones puedan tener una longitud fija, que es muy diferente al ancho del bus de datos. Entonces, el hecho de tener instrucciones de longitud fija tiene también algo muy interesante, que se lo va a ver sobre todo en los tres últimos puntos, ¿no? Uno, la segmentación de instrucciones. Cuando hay instrucciones de longitud fija, es decir, todas las instrucciones tienen el mismo ancho, es posible hacer la segmentación, que es una forma de paralelismo a nivel de instrucción. Esto se va a explicar luego con más detalle en otra unidad. También es posible que todas las instrucciones se ejecuten en un solo ciclo, ¿no? Un solo tiempo.
Y además, las instrucciones tienen, o sea, hay un conjunto de instrucciones que es más reducida, ¿no? Porque hay bastante simetría al tener la misma longitud y que todas se ejecuten en un solo ciclo, permite que este tipo de microprocesador pueda tener un juego de instrucciones más reducido, ¿no? Que uno que esté basado en arquitectura von Neumann. Las instrucciones ortogonales, una forma de indicar que una instrucción puede hacer operaciones con cualquier modo de direccionamiento. Esto también se va a detallar un poco más adelante, ¿no? Con referencia al formato de instrucciones, también podemos decir que hay dos arquitecturas, RISC y CISC. RISC, instrucciones, es un set de instrucciones reducidos y CISC, un set de instrucciones complejos, ¿no? En RISC podemos ver que las instrucciones hacen cosas más simples, pero en un solo tiempo, o sea, todas ocupan un ciclo de máquina, mientras que en CISC cada instrucción puede hacer operaciones más complejas, pero requieren de uno o más ciclos de máquina. La comparativa entre CISC y RISC lo dice estos pequeños cuadros, mientras que en RISC todo se resume en la instrucción, en que la instrucción se carga y se ejecuta. En CISC hay un proceso intermedio, ¿no?, entre la carga y la ejecución, que es la conversión a microinstrucciones y la carga de las microinstrucciones. Entonces aquí se puede ver un detalle de las diferencias entre ambas, ¿no? Aquí se puede decir que es una comparativa, no podemos decir que RISC tiene más ventajas que CISC, bueno, en algunos aspectos sí, en otros no, pero estas dos arquitecturas de instrucción son bastante utilizadas en el medio. De forma general, los sistemas embebidos generalmente aplican más para arquitectura RISC y los sistemas de propósito general trabajan más con arquitectura CISC, ¿no? Pero son solamente términos generales. Ambas son bastante utilizadas. En el caso de los microcontroladores y el que vamos a utilizar nosotros, va a ser un microcontrolador basado en instrucciones CISC, pero en RISC. ¿Qué son los bits? A repasar nuevamente, tengo 8 bits, 16, 34 y 62. Cuando hacemos referencia a los bits de un microprocesador o un microcontrolador de 8 o 16 bits, generalmente nos podemos referir al ancho del bus de datos, al ancho del bus de direcciones o simplemente al ancho de los registros, ¿no?, que están relacionados de alguna forma con el bus de datos. Por lo general, ese ancho de los registros me dice a mí que la unidad aritmética lógica tiene la capacidad de poder procesar las operaciones, ya sea una suma o una operación binaria, con el ancho de esos bits a los que se referencia el microcontrolador o microprocesador. ¿Qué ventajas tiene que el sistema de datos o los registros tenga mayor ancho? Bueno, una analogía sería esa carretera de ahí, ¿no? Mientras más ancha sea la carretera, en un solo tiempo puede circular mayor cantidad de información. Lo mismo pasa con la ALU. Mientras más ancho sea, las operaciones que se realicen entre dos números va a ser de dimensiones mayores, ¿no?, a las que hacerlas solamente con uno de 8 o 16 bits. En este caso, si fuera la comparación con el de 32. En cuanto a los fabricantes y modelos de microcontroladores, bueno, hay un gran abanico de fabricantes y arquitecturas de las cuales nosotros podemos disponer en base a nuestra necesidad, en base a nuestra experiencia. Generalmente, mm, bueno, es una percepción mía propia, ¿no? Entonces diría que uno tiende a utilizar la tecnología, el fabricante y la arquitectura con la que más experiencia ha logrado conseguir, ¿no? Aunque si tú eres experto en una arquitectura particular, no significa que no puedas trabajar con otra, igual lo puedes hacer. Así que en realidad lo importante aquí es saber determinar, ¿no?, cuál de estas arquitecturas se aplica más a tus necesidades, ¿no? No olvidemos que las necesidades a veces no están en función únicamente de cuál es el más económico, ¿no? A veces también pesa bastante la experiencia, porque si tú tienes más experiencia en un producto que lo conoces, te va a demorar menos tiempo desarrollar un proyecto que en otros que no lo sabes tanto, ¿no? Porque vas a tener que pasar por una etapa de aprendizaje y experimentación que con la otra arquitectura sí ya lo tienes. Entonces son algunos datos
o detalles que hay que analizarlo, ¿no? Para tomar una decisión. Pero sí hay un gran abanico de opciones para poder desarrollar sistemas basados en microcontrolador o microprocesador. Este árbol es una pequeña clasificación de los microcontroladores. En la primera línea lo que podemos ver son los tipos de microcontrolador en base al ancho, que son microcontroladores de 4 bits, 8, 16 y 32 bits. Hay algunos que tienen memoria integrada y otras con opción de memoria externa. Hay algunos que tienen procesadores con instrucciones CISC, otros con RISC y algunos que tienen arquitectura Von-Neumann y otras Harvard, ¿no? Y más abajo ven la distribución de los diferentes tipos de familias o fabricantes que existen para los microcontroladores. Nuevamente, cuando trabajamos con sistemas basados en microprocesador, generalmente pensamos en un sistema de propósito general y elaboramos un software para computadora. Cuando trabajamos con microcontrolador, a veces estamos más enfocados en diseñar un sistema de propósito específico, ¿no? Y desarrollamos un firmware, es decir, un software, pero un firmware en realidad va cargado directamente en la tarjeta y no es algo que continuamente se esté modificando, como es un sistema de propósito general, ¿no? Entonces, los sistemas basados con microprocesador son sistemas más abiertos. ¿Por qué? Porque en realidad, en base al microprocesador seleccionado, yo también dimensiono la cantidad de memoria RAM, ROM necesaria para mi sistema. De la misma forma, también determino la cantidad de puertos y recursos que necesite para este sistema, ¿no? En cambio, si trabajo con sistemas basados en microcontrolador, yo lo primero que hago es analizar qué cosas necesito que tenga ese microcontrolador y después busco en el mercado un microcontrolador que ya tenga todos esos recursos. Por eso es que una vez elijo ese microcontrolador y mi sistema trabaja con un microcontrolador en particular, es muy difícil que yo pueda hacer modificaciones en cuanto a la memoria o la expansión de puertos, ¿no? Por eso se dice que es un sistema cerrado. La información. Sabemos que es un conjunto de bits organizados y que conforman unidades de datos. El bit es la unidad mínima de información digital. Estos bits se pueden agrupar en números muy conocidos que son unidades de datos, empezando por el byte, que son 8 bits, el word o palabra 16, long word 32 y bueno, de esa forma se siguen duplicando, ¿no? Pero la unidad de datos se dice que es el byte porque es generalmente la unidad mínima que puede ser direccionable en memoria. Y este ejemplo lo ve mucho mejor ese aspecto, ¿no? Cuando yo hablo de memoria, estoy hablando de una matriz de celdas conectadas entre sí, donde hay filas y columnas. Si bien a nivel de filas y columnas yo puedo acceder a un bit en particular, que es una posición específica, en la práctica los sistemas no posibilitan el acceso a nivel de bit, sino que lo hacen a nivel de unidades de datos. Y las unidades de datos mínimamente son un byte, ¿no? Como pueden ver ahí, si yo quiero acceder a la posición 3, tengo que leer toda la fila que corresponden a esas 8 columnas, ¿no? Porque esas 8 columnas conforman la unidad de datos. Ya si quisiera hacer cambio en un bit en particular, el procedimiento es leer toda la fila, enmascarar el bit en particular que quiero modificar y hacer la ejecución de ese cambio y volver a escribir el valor, ¿no? Entonces, la unidad de datos sigue siendo el byte. La capacidad de almacenamiento depende netamente de la cantidad de celdas que tenga esta matriz, ¿no? Y una forma muy simple de hacer este cálculo es multiplicar filas por columnas y tengo la capacidad en bits. Clasificación de las memorias. Tenemos memorias aleatorias que pueden acceder en cualquier momento a cualquier posición y las secuenciales, ¿no? Que se acceden de forma secuencial, posición por posición. Dentro de las aleatorias tenemos volátiles, aquellas que retienen la información, no retienen la información de forma indefinida, o sea, lo tienen solo de forma temporal, y las no volátiles, que retienen la información de forma indefinida. Las volátiles tenemos la RAM en sus diferentes tecnologías y las no volátiles tenemos las ROM en sus diferentes tecnologías que lo vamos a mencionar. La RAM
En este caso es una RAM estática. Esta es la memoria más rápida que existe y está construido en base a biestables, ¿no? Ventaja, su alta velocidad y bajo consumo de energía. Alguna desventaja sería tal vez su elevado costo de fabricación. Luego tenemos las RAM dinámicas o DRAM. Esta es una memoria volátil y en este caso son más económicas porque la celda no es un biestable, es en realidad un par condensador transistor. Entonces el condensador que almacena una carga es aprovechado para guardar temporalmente esa carga, ¿no? Pero requiere también sistemas de refrescamiento porque el condensador no guarda la carga de forma indefinida. Aún así, lo hace una memoria más económica en su construcción. Es por eso que sus ventajas son sobre todo el bajo coste de fabricación y debido a ese bajo coste de fabricación es que se pueden construir memorias con gran capacidad de almacenamiento. A desventaja, podríamos decir, es que son más lentas que la memoria estática y consumen más energía, ¿no? En cuanto a las memorias ROM, como dice su nombre, ¿no? Tenemos ROM de Read Only Memory y tenemos las PROM que se pueden programar. En principio, estas ROM operan con mecanismos de fundición, fusibles, antifusibles. Una vez se guarda la información y como es un fusible que se quema de forma, o sea, se quema, se lo funde, el proceso de esta fundición es irreversible, ¿no? Eso es una memoria netamente ROM, es decir, una PROM, que una vez se lo programa por única vez, no hay forma de revertir este cambio. Pero también tenemos las memorias EPROM. Las EPROM es porque se pueden borrar eléctricamente y tenemos dos tipos de memoria EPROM, ¿no? Que tenemos la VPROM y la EEPROM. Las primeras se pueden borrar pero con un proceso poco artesanal. Bueno, hay equipos para hacer esto también, que es utilizar una luz, exponer el circuito o la memoria a esa luz, por eso tienen una ventanita marcada en el centro y por un lapso de tiempo hace que toda la información se reinicie. Y las EPROM, que son EPROM que se pueden borrar de forma eléctrica, son mucho más rápidas porque necesitan simplemente un programador de memorias, ¿no? Y de forma eléctrica se les puede hacer el reinicio de la información. Y finalmente tenemos la Flash EPROM, que es, de hecho, en los microcontroladores la memoria de programa este es el tipo de tecnología que utilizan, ¿no? Es una memoria mucho más rápida que se puede borrar en bloques. Eso hace que tenga mayor velocidad en cuanto a su reprogramación. Y sobre todo tienen un bajo coste de fabricación. Por ende, estas se están utilizando casi en todos los dispositivos que nosotros vemos actualmente, ¿no? Alguna tabla comparativa para poder diferenciar. Podemos ver en este caso que la memoria más rápida que existe es la memoria SRAM, que es la memoria estática o RAM estática. Está hecho con biestables y fíjense que el tiempo de escritura es de tan solo una décima de nanosegundo, ¿no? Pero el costo de fabricación es también de los más elevados. Entonces, esta tablita es un resumen de todo lo que hemos visto. Y ahora vemos un poco de lo que son los microcontroladores PIC. PIC, ¿por qué vamos a hacer nosotros prácticas con este tipo de microcontrolador? Dentro de los PIC tenemos arquitecturas propias que son los PIC 16, PIC 18, ambos de 8 bits, PIC 24, PIC 33, que son de 16 bits, y una arquitectura MIPS, que son los PIC 32M de 32 bits, y la arquitectura ARM PIC 32C de 32 bits, ¿no? Entonces, si ustedes observan, Microchip, que es el fabricante de estos microcontroladores, trabaja con varias arquitecturas. Aparte de las propias, tiene también MIPS y tiene ARM. Como Microchip compró Atmel, también dispone de las arquitecturas que tenía Atmel, que son las arquitecturas ABR. Es básicamente uno de los microcontroladores muy conocidos es el Atmega 328, ¿no? Que es un ABR de 8 bits, utilizado sobre todo en la placa Arduino Uno. Nosotros nos vamos a basar en estos microcontroladores de 8 bits.
En esta gráfica podemos ver toda la familia que se mencionó. Y en esta de acá nos vamos netamente a lo que son los microcontroladores PIC de 8 bits. Dentro de esta categoría de microcontroladores también se clasifica, ¿no? Hay una subclasificación en diferentes tipos. Y sobre todo va en función a la cantidad de pines, que se refleja en la cantidad de puertos y la memoria que dispone cada uno de estos circuitos integrados. La gama media en este caso es la PIC 16 y es con la que vamos a trabajar nosotros. PIC 16 es un microcontrolador que tiene instrucciones de 14 bits y datos de 8 bits. Fíjense que esa es la ventaja de la arquitectura RISC, ¿no? Perdón, Harvard, ¿no? Que el bus de programa puede tener un ancho diferente al bus de datos. Entonces aquí se puede ver eso, ¿no? Que las instrucciones son de 14 y los datos de 8 bits. Este sería en bloques cómo está construido un microcontrolador PIC 16. En este caso es 16F887 que vamos a utilizar. Y podrán ver que dentro del microprocesador están todos los elementos que lo conforman. Tenemos una memoria de programa que puede llegar hasta los 14 kilobytes. Una memoria de datos EPROM, que es una memoria que no va a perder su información cuando quite la energía. Y una memoria de datos, que en este caso sería nuestra memoria RAM. Más abajo, en la última parte, pueden ver los periféricos, ¿no? Que son las unidades de entrada y salida. Tenemos bastantes recursos que lo vamos a ir detallando en función a lo que vayamos avanzando con este modelo, ¿no? Esta tablita es una tablita comparativa que generalmente cuando uno plantea un diseño con microcontrolador, uno va definiendo, ¿no? Qué capacidades, qué cosas necesito y me puedo apoyar en una tabla como esta, en la cual me indica claramente la cantidad de memoria ROM, la cantidad de memoria RAM, la EEPROM, cuántos conversores tiene, cantidad de puertos, y en base a eso yo voy viendo cuál se adecua mejor a mi proyecto, ¿no? Faltaría aquí una escala más que me diga el precio de cada uno para tomarlo como referencia. A veces se da el caso que los microcontroladores más nuevos, más modernos, tienen un menor coste que los microcontroladores más antiguos, ¿no? Y esto es claramente es una estrategia de los fabricantes de venderte productos más nuevos para que técnicamente seas un usuario de ellos, ¿no? Al depender de un modelo en particular, todo lo que vas desarrollando tiende a utilizar ese mismo modelo, ¿no? O esa misma línea. Entonces ellos te venden productos nuevos más baratos que los productos que tienen más tiempo en el mercado. El mapa de memoria del PIC que vamos a utilizar es este de acá. La parte izquierda es la memoria de programa. Ahí se guarda solo el código. Observen que la cantidad de información que se puede guardar ahí está reflejado como si fuera una matriz de 8192 filas por 14 columnas. Ahí, en este lugar se guardan solo instrucciones que se va a ejecutar para correr, bueno, el software por el cual ha sido diseñado, ¿no? Luego tenemos la memoria de datos que está en el centro. Esa es una memoria de datos que tiene dos partes. Lo que está en celeste son los registros de propósito específico. Esos no se pueden tocar para otra cosa que no sea la configuración del microcontrolador. En cambio, los demás abajo, que son los de registros de propósito general, es en esencia nuestra memoria RAM, ¿no? Que puedo utilizar para mis variables del programa. Finalmente, en la parte derecha también tengo una memoria de datos EPROM. Esta memoria de datos EPROM es una memoria donde yo guardo información que no se va a perder aunque se quite la energía. Entonces, dentro de estas memorias que vemos aquí, la memoria flash que está a la izquierda y la memoria EPROM que está a la derecha son memorias no volátiles. En la flash no puede perderse el programa cada vez que apago el microcontrolador, ¿no? Porque el programa tiene que correr una vez se encienda. Sí o sí es una memoria no volátil. Y la EPROM de la derecha es una memoria que es muy útil en los casos donde yo quiera guardar configuraciones, ¿no? Por ejemplo, supongamos que mi microcontrolador se inicia y le configuro una dirección IP. No voy a hacer que cada vez que reinicie tenga que volver a cargar la IP. Entonces, mi software que corre ahí podría hacer que esa IP se guarde
en la EEPROM para que ya ese valor quede configurado, ¿no? Este es un ejemplo nomás de cómo se utiliza este tipo de memoria en ciertas circunstancias. La parte del centro, donde están las memorias, si ustedes observan, está distribuido en bancos. Son 4 bancos. Si yo esos 4 bancos los veo en esta parte, aquí solamente estoy reflejando los registros de propósito específico, ¿no? Aquellos que sirven solamente para la configuración. Observen que en los bancos acá tengo 4 bancos, los 2 primeros bancos son de 32 filas y los 2 segundos son de 16. Entonces aquí están esos bancos más desglosados, ¿no? Los 2 primeros de 32 y los 2 segundos de 16. Entonces, cada uno de estos registros tiene su función particular, sirve para configurar algo del microcontrolador. Por eso es que no los puedo utilizar como memoria RAM. Si yo analizo, por ejemplo, el registro status, está presente en todos los bancos de esta memoria. Y a nivel de bits puedo ver que cada uno de esos bits significa algo, ¿no? Algo que puede modificar el comportamiento del microcontrolador. Entonces, la programación de microcontroladores en sí es mover o configurar estos registros y manipular estos registros continuamente, ¿no? Porque a través de ellos es que se logra la comunicación con los puertos, se logra ajustes propios del microcontrolador y muchos otros aspectos. Instrucciones del microcontrolador. Este microcontrolador tiene instrucciones del tipo RISC, como les mencioné, juego de instrucciones reducido, por eso que solamente hay 35 instrucciones. Son de longitud fija y todas se ejecutan en un ciclo de instrucción, salvo aquellas que son de salto. Creo que solamente hay unas 3 o 4 instrucciones de salto, ¿no? Pero el resto se ejecuta en un ciclo de instrucción. Entonces, ¿cómo funciona? Tengo la memoria. En esa memoria, cada posición es de 14 bits porque son las instrucciones. Es un código binario porque es el código de máquina que se carga a través del bus al microprocesador, que es encargado de ejecutar las instrucciones, ¿no? Pero estas instrucciones en memoria tienen dos partes, el código de operación y la operación en sí que se va a realizar. En el caso del microcontrolador PIC, tengo 4 tipos de instrucciones. 4 modelos, en realidad son 3 tipos, pero podemos diferenciar 4 tipos de configuración de las instrucciones. Tengo aquellas que son orientadas a bytes. Ahí pueden ver que de los 14 bits que tiene cada instrucción, en el caso de las orientadas a bytes, 6 bits corresponden al, vamos a ver si puedo cambiar aquí ahí va. Fíjense, 6 bits corresponden al código de operación. Este bit corresponde para indicar dónde se va a guardar el resultado. Si es 0, se guarda en el registro de trabajo y si es 1, se guarda en el operando. Entonces, en el operando se tendría que indicar la posición donde se guarda el resultado. El operando tiene 7 bits. Esta instrucción es una instrucción orientada a bytes. Entonces, hay varias instrucciones que son de este tipo. También tengo las instrucciones orientadas a bits. Esta instrucción, por ejemplo, tiene un código de operación de tan solo 4 bits. Y esta de acá es de 3 bits porque sirve para indicar cuál de los bits es el que va a estar afectado, ¿no? Ustedes saben que como este es un microcontrolador de 8 bits, cada registro tiene 8 posiciones a nivel de bits. Entonces, con 3 bits yo puedo direccionar cada una de esas posiciones. Entonces, se utiliza esto para direccionar esa posición y sobre esa posición hacer el cambio, ¿no? del bit que se corresponda. El operando en este caso tiene 7 bits. Luego tengo perdón, las operaciones literales y de control. Entonces acá básicamente hay dos, ¿no? Una que tiene el código de operación de 7 bits y este de 3 bits. El operando acá es de 8 y aquí el resto es de 11, ¿no? Entonces son tipos de instrucciones que maneja este microcontrolador. No vamos a ver nosotros a nivel de instrucción cómo se elabora un programa porque es algo un poco más tedioso. Básicamente tenemos que aprender ensamblador, pero es importante conocer que este controlador tiene pocas instrucciones realmente, ¿no? Entonces no es tan complicado también aprender el ensamblador.
Lo que sí es un poquito tedioso es hacer el programa porque, como se mencionó en las características de la arquitectura RISC, este tipo de instrucciones hace más énfasis en el software. Es decir, el programador tiene que hacer con estas instrucciones simples cosas más complejas a nivel de software, ¿no? Entonces el programa realmente es el que hace la tarea difícil. Aquí se puede ver un ejemplo, ¿no?, de cómo es este proceso de programar el microcontrolador. Entonces, este es un caso de programación en ensamblador. Fíjense cómo son las instrucciones. Son neumónicos que se ensamblan con un software para que se produzca el código de máquina. Este código de máquina nosotros no lo entendemos, pero un software hace el paso del neumónico al código de máquina y este código de máquina se carga en la memoria de programa del microcontrolador. Aquí está la posición y aquí tenemos el dato. Finalmente, el microcontrolador, una vez se enciende, empieza a correr el programa de forma secuencial, haciendo la tarea para la cual fue programado. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Ahí utilizaremos un compilador. Un compilador es un traductor, ¿no?, que me va a interpretar la codificación de un lenguaje de mayor nivel de abstracción a un código tipo ensamblador o código de máquina. Este compilador de lenguaje C me va a facilitar la programación. Observen cómo es un programa con lenguaje C. Es más fácil de comprender. Esto me dice claramente que este programa está seteando un bit y luego ese bit lo coloca en 1, espera 100 milisegundos, lo coloca en 0, espera 100 milisegundos y esta tarea se repite. Entonces está haciendo como que un destello o una oscilación de ese bit para que vaya cambiando de 1, 0, 1, 0, 1, 0 cada 100 milisegundos. Entonces es algo más fácil de elaborar que trabajar en código ensamblador. Además brinda ciertas características del lenguaje C, ¿no? Sobre todo una de ellas es la portabilidad que tiene. Si yo trabajo con un microcontrolador y desarrollo mi programa en lenguaje C, es más fácil portarlo a otro tipo de microcontrolador que tiene otra arquitectura que también utiliza el lenguaje C, ¿no? Entonces esa portabilidad es en cierta manera una gran ventaja. ¿Qué compiladores hay disponibles? Los que ven ustedes ahí abajo. Hay muchos más, ¿no? Pero digamos que estos son los que más atención tienen actualmente en el medio. De eso vamos a utilizar nosotros el XC. El XC es el compilador desarrollado por Microchip, que es fabricante de estos microcontroladores. Y en realidad deriva de otro compilador muy conocido épocas atrás, que es Hightech, y fue adquirida por Microchip, ¿no?, para dar seguimiento a toda esta herramienta de sus propios microcontroladores. Encarar un proyecto con microcontrolador, aparte del compilador, requiere también software específico. Cada fabricante provee este software, ¿no? ¿Para qué me sirve? Para estas etapas que se mencionan ahí, para hacer la codificación, para compilar, para simular y depurar un programa, ¿no? Antes de poder implementar en el microcontrolador, yo necesito saber si el programa está correctamente elaborado para ya luego cargar en su memoria. Entonces el proceso que se hace en esta secuencia del software es diseñar el programa, hacer todas las pruebas necesarias, depurarlo, pasarlo al código de máquina a través de una herramienta que es un programador. Puedo hacer la depuración o directamente puedo hacer la carga a su memoria, ¿no?, para que el microcontrolador ya tenga el programa y se pueda implementar ya nuestro circuito final. ¿Qué vamos a utilizar para hacer nuestras prácticas? Vamos a hacer prácticas utilizando protoboard. También podemos hacer nuestras pruebas utilizando algunas placas de prototipado ya hechas, ¿no? Tengo algunos ejemplos, algunos modelos con los cuales podríamos trabajar, pero donde más se aprende también es trabajando con el montaje del protoboard, ¿no? Solo que se requiere más tiempo para desarrollar un proyecto porque hay que cargar los componentes, hay que revisar las conexiones y todos esos detalles que tener una placa de prototipado nos pueden ahorrar. ¿Qué más necesitamos de un dispositivo programador? Cuando yo diseño el programa en MPLAB, que es el software de Microchip, este programa se compila y necesito cargarlo a la memoria de programa del microcontrolador. Para eso utilizo un programador.
Microchip desarrolla sus propios programadores y dentro de la categoría de los más económicos están los PIC-Kit, ¿no? Los PIC-Kit, que son los que ven ahí, son dispositivos bien pequeños que han ido evolucionando con el tiempo. Ahora ya tenemos incluso el PIC-Kit 5. La diferencia que hay entre una y otra versión es sobre todo el soporte de microcontroladores, ¿no? Digamos que el PIC-Kit soporta microcontroladores hasta cierta fecha y el PIC 4 tiene mayor soporte incluso de otras familias que no son de los PIC, ¿no? Puede grabar microcontroladores que son ABR o otras marcas. Eso sería en cuanto a esta primera unidad introductoria. Va a haber una evaluación en línea para esta primera unidad que les voy a pasar en la siguiente semana y también la evaluación del primer parcial que debería darse la siguiente clase. Se va a dar eh, esta semana. Va a ser una evaluación escrita, para lo cual vamos a coordinar, ¿no?, la asistencia en el horario que se ha establecido, que son los días martes. Y, y eso sería, jóvenes, cualquier consulta ya saben que estoy siempre ahí atento a que me pregunten si necesitan mayor información, detalles, si quieren ver hojas de datos o qué proyecto podrían encarar, pueden ir pasándome la información al respecto. Muchas gracias, hasta pronto.